es una presentación de Pharmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Ministerio de Salud Pública informó criterios para priorizar pacientes ante eventual saturación de CTI. El modelo toma en consideración la enfermedad aguda, la enfermedad de base o comorbilidades y sus posibilidades de revertir. El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo que hoy en los centros de cuidados intensivos hay más personas internadas con COVID que por otras causas. Estudio preliminar señala que la cepa brasileña presenta aumento de letalidad en adultos jóvenes. Un equipo internacional determinó la mayor incidencia en grupos etarios entre 20 y 59 años tras la aparición de la variante en Brasil. Peñarol cerró su participación en el torneo Clausura con victoria ante Fénix por 3-1. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, relevó este martes a la cúpula de las Fuerzas Armadas, un día después de destituir al titular de defensa en el marco de una amplia reforma ministerial decidida bajo críticas por su gestión de la pandemia. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar con el desarrollo de las principales noticias de la jornada. Comenzamos diciéndoles que el gobierno hace un momento comunicó que se prolongará la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos y en los centros CAIF. En un comunicado difundido por el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y el INAU, se informó que la suspensión de la presencialidad se prolongará hasta el viernes 9 de abril. Y como veíamos allí en los principales avances, el Ministerio de Salud Pública informó nuevos criterios para priorizar los pacientes ante una eventual saturación en los CTI. Existe una alta demanda en los sanatorios y hospitales por la cantidad de pacientes con COVID que necesitan internación. Esto ha presionado los servicios en los CTI, aunque hay margen y hay camas disponibles aún. El aumento exponencial de casos hace que las instituciones y los médicos tengan que estar preparados para lo peor si no hay camas para todos. Lo peor sería tener que elegir qué paciente es internado en CTI y cuál se lo dejará en cuidados intermedios. El Ministerio de Salud Pública envió a las instituciones públicas y privadas un documento con esos criterios que fue divulgado por Radio Sarandí. Allí se recomienda instrumentar los criterios propuestos por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, elaborado por la Comisión de Bioética de la Sociedad, respecto a seleccionar y priorizar a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse del ingreso a CTI. En el documento Recomendaciones de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva sobre los aspectos bioéticos en la pandemia COVID-19, se establecen cuáles son esas prioridades. La prioridad 1 para ingresar a CTI la tendrán los pacientes agudos, críticos, recuperables, que requieren intubación oro-nasotraqueal actual o inminente. En la prioridad 2 estarán los pacientes inestables que requieren monitorización y eventual intervención inmediata. Estos serán ubicados en la ampliación de UCI en áreas externas. En esta prioridad 2 también estarán los que eventualmente puedan requerir intubación. Todos presentan altos requerimientos de oxigenoterapia, pero serán atendidos en cuidados intermedios. En la prioridad 3 estarán los pacientes inestables con poca posibilidad de recuperación por enfermedad base o severidad aguda, enfermedad crónica avanzada y o escala fragilidad clínica menor a 5. Pueden recibir asistencia ventilatoria mecánica invasiva u oxigenoterapia de alto flujo, pero no intubación orotraqueal. Ellos serán atendidos en cuidados moderados. En la prioridad 4 estarán los pacientes con expectativa de vida menor a 6 meses, enfermedades crónicas oncológicas o no oncológicas, avanzadas y terminales. Pueden recibir oxigenoterapia, no asistencia ventilatoria mecánica invasiva y tampoco oxigenoterapia de alto flujo. Ellos estarán en salas de cuidados moderados. Y ante el aumento de pacientes en CTI, los anestesistas están colaborando en centros de salud públicos y privados para apoyar el trabajo de los intensivistas. La Sociedad de Anestesiología del Uruguay ha entrenado a unos 140 profesionales para brindar este apoyo. Los anestesistas han recibido capacitación adicional en los sectores de terapia intensiva ante el caso de que se necesite reforzar los CTI debido a la crisis sanitaria que está viviendo el país, y algunos de ellos ya lo están haciendo.
lo que están haciendo en este momento es reforzando las guardias de cuidados intensivos, siempre bajo la supervisión de un especialista en medicina intensiva. Otros trabajan en áreas posoperatorias que se adaptaron como CTI para pacientes sin COVID. Es el caso del Maciel y de una mutualista de Carmelo. Tenemos miedo justamente que el personal no alcance. Hoy en día la gente está haciendo más de lo que puede, obviamente por todas esas falencias que pueden ocurrir. El año pasado, en el curso de complementación, junto a la Cátedra de Medicina Intensiva de la UDELAR, unos 100 fueron preparados para desempeñarse en CTI. Además, la Sociedad Anestesista del Uruguay financió para 40 profesionales un curso virtual de 3 meses mediante un convenio que realizó con la Sociedad de Anestesiología de España para la capacitación en asistencia respiratoria mecánica. En total, 140 anestesiólogos están preparados y algunos de ellos ya están trabajando en los CTI. El Hospital Español es el ejemplo más claro. Bien. Están trabajando desde enero. Ahora estamos conversando en el INOT, a ver, ¿qué es lo que estamos conversando en el INOT? Estamos conversando quién se puede quedar y quién se quiere ir, porque cuál es la disyuntiva que tienen los colegas. Los colegas no quieren dejar de atender a sus pacientes que estaban internados en el INOT y que están yendo a otros hospitales públicos. Entonces, están viendo información de cómo va a ser el trabajo en los distintos lugares a donde irían, o si prefieren, o si es necesario que ellos se queden dentro del INOT para dar apoyo a la unidad de cuidados intensivos. Y el médico intensivista Arturo Briva habló sobre la situación que atraviesan los centros de cuidados intensivos y expresó que la polarización es un obstáculo para encontrar soluciones. El doctor Arturo Briva integra la Cátedra y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Es miembro del GACH y jefe del CTI de la Asociación Española. Dijo que la realidad es que los ingresos al CTI aumentan desde hace varias semanas y que seguirá creciendo con el riesgo de agotar las camas de terapia intensiva. La polarización que tenemos en este momento hace que todos los temas rápidamente se dividan en dos grupos, en dos bandos. Entonces ahora tengo un bando que dice estoy colapsado y otro bando que dice no estoy colapsado. En ningún caso eso nos va a hacer bien, porque en definitiva lo que me está preocupando ahora es, como te decía, desde hace semanas y semanas aumenta la cantidad de pacientes críticos con COVID, que son pacientes graves, con una mortalidad elevada. Y a mí lo que me importa es que esa llegada de pacientes graves está dependiendo de una circulación comunitaria del virus, que tenemos que frenar. Briva espera no tener que llegar al momento de decidir quién ingresa o no a CTI por falta de cupos. Dijo que en ese momento dejan de pesar los criterios técnicos y pasa a ser un problema de toda la sociedad. O sea, tengo 5 pacientes con oportunidad de llegar a CTI y solo tengo lugar para 4, esa decisión ya dejó de tener un componente técnico porque la herramienta no está. Entonces entramos en un problema ético y moral de toda la sociedad, no solo del médico que está decidiendo quién entra y quién no. Eso es otro componente que todos los médicos queremos evitar, y no solo los médicos, toda la población quiere evitar eso. Se aumentó el número de camas sin aumentar el personal. Los que fueron capacitados solo realizan tareas de apoyo, dijo Briva. Cada vez que pensemos que vamos a solucionar el problema agregando camas, primero que vamos a perder la carrera contra el virus y segundo, que vamos a ir bajando la calidad de nuestra atención. Eso no hay duda. Un grupo de 40 médicos trabaja de forma honoraria en puestos de vacunación en el departamento de Maldonado. Hicimos una lista de médicos honorarios para, de alguna manera, cubrir los puestos de vacunadoras que pudieran quedar sin cubrir porque las mismas fueran encuarentenadas o se enfermaran. Entonces, hace aproximadamente 3 días, el doctor Cabrera, que está en la RAP, nos contactó para ver si nosotros podíamos concurrir, y sí, cómo no, estamos totalmente dispuestos a venir a ayudar y dar una mano. Tenemos una lista de casi 40 médicos en la Unión Médica de Maldonado, que vamos a estar distribuidos a lo largo de esta semana y probablemente todas las semanas que sean necesarias, para venir en forma honoraria a colaborar. ¿Esto hace que se amplíen los puestos vacunatorios? Hay un puesto más vacunatorio, sí, por supuesto.
¿Cuánta gente están vacunando por día? ¿Cómo es el sistema? ¿De qué manera los médicos están trabajando? Los médicos nos distribuimos en 2 turnos, de mañana y de tarde, 3 turnos. Y eventualmente, si se precisa para que alguna vacunadora salga a descansar, a tomar un café, a comer algo, también estamos para ese puesto colocarnos y que no se pare. La vacunación no se para, que esa es la consigna. Seguimos adelante y que no falte un solo brazo. Nos arremangamos todos, trabajamos todos, salimos a la cancha a trabajar. El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo que hoy en los centros de cuidados intensivos hay más personas internadas con COVID-19 que por otras causas. Bueno, la palabra saturación se ha vuelto famosa. Lo que pasa que este es un sistema donde estamos hablando de un montón de instituciones. El Uruguay tiene 52 CTI en este momento en funciones. Entonces, hablar de si se satura o no, como si fuera una sola institución, es una cosa teórica, un ejercicio teórico. No es apagar una llave de si es on-off o blanco o negro. En realidad hay matices y hay procesos. Por eso no hay un solo indicador de saturación y todos los indicadores que hemos usado son elementos de monitoreo, digamos, para generar alarmas de aviso, para disparar mecanismos de contingencia. Hemos usado todo el tiempo el tema de la ocupación total a un 85%, el tema de la ocupación por COVID al 35% más, el tema de tener o no posibilidad de ampliar camas, el tema de tener o no posibilidad de ampliar recursos humanos. Esas son 4 variables que en su conjunto definen un grado de saturación. Claro. Ahora, cuando una de las 4, sí. No, porque en las últimas 24 horas, según el reporte de SUMI, hubo 44 ingresos. Corríjame, si no es el día de mayor cantidad de ingresos a CTI, tiene que andar muy cerca. ¿Esto no complejiza mucho más el panorama? Sí, por supuesto. Estamos en casi 40% de pacientes con COVID ocupando las camas de CTI por COVID. Y le voy a pasar otro dato, que es que hoy es el primer día donde la cantidad de pacientes con COVID es mayor que la cantidad de pacientes sin COVID en el CTI. Hoy superó el 50% de los pacientes que están internados en CTI por cualquier razón. Hay más por COVID que por otras causas. Un estudio preliminar señala que la nueva cepa brasilera presenta un aumento en la letalidad en los adultos jóvenes. Un equipo internacional determinó la mayor incidencia en grupos etarios entre 20 y 59 años tras la aparición de la variante en Brasil. Una reciente investigación realizada en Brasil señala que la variante P1 del SARS-CoV-2 tiene una mortalidad 2.7 veces superior en la población de entre 20 y 39 años. El infectólogo Julio Medina publicó en su cuenta de Twitter resultados primarios de un estudio realizado en Manaus, Brasil, donde circuló muy intensamente la cepa. La letalidad entre los hospitalizados en la población de entre 20 y 39 años fue 2.7 veces mayor que en la primera ola, dice el tuit en el que Medina hace referencia a la nueva cepa de coronavirus que afecta a la región. El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República agregó que se observaron cambios en el patrón de mortalidad por COVID-19 según sexo y edad en forma simultánea con la aparición de la variante P1. Medina señala también que se necesitarán más estudios y, consultado por las vacunas que se están aplicando en Uruguay ante estas mutaciones, explica que por ahora siguen siendo eficaces. La epidemióloga Silvia Guerra, en referencia al mismo estudio, aportó que las personas de 30 a 59 años también experimentaron un aumento del riesgo de muerte de 93%. Guerra señaló que la carga viral de la P1 es 10 veces mayor y provoca 3.8 veces más hospitalizados. El Ministerio de Salud Pública publicó este martes el último informe sobre la incidencia de la pandemia de COVID-19 en menores de 15 años. Según estos datos del Departamento de Vigilancia en Salud, desde el 13 de marzo del 2020 hasta el 24 de marzo del 2021 hubo 10.089 casos confirmados de coronavirus en menores de 15 años.
Para la doctora Alicia Fernández, coordinadora del área programática de la niñez del Ministerio de Salud Pública, los datos de coronavirus en menores de 15 años son alentadores. La médica sostuvo que en Uruguay y en esta circunstancia de la pandemia, el comportamiento del virus en niños es distinto al de los adultos. Eso lo que traduce es que la enfermedad en niños es menos grave, por lo menos en nuestro país y al momento actual, porque hay otras publicaciones que muestran situaciones distintas, pero para nosotros esto es lo que está pasando y eso es muy bueno. En total, desde el 13 de marzo de 2020 al 24 de marzo de 2021, se registraron 10.089 casos de coronavirus en menores de 15 años. De ese total, 49 requirieron internación y 3 de ellos tuvieron que ser ingresados en CTI. Según explicó Fernández, en esos 3 casos, la internación en cuidados intensivos se debió a las comorbilidades de los pacientes. La coordinadora del área programática de la niñez resumió los aprendizajes que dejó la pandemia respecto a la enfermedad en niños. Lo que podemos decir después de un año es que los niños contagian, ¿sí?, que contagian menos que lo que contagian los adultos y que sí se pueden enfermar, con formas más leves de la enfermedad. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país. El director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, advirtió a la población sobre el avance de la variante P1 y señaló que en las últimas horas se infectó con esta nueva cepa una bebé de 9 meses. Una beba de tan solo 9 meses comenzó con una infección que tuvo como representación erupciones en la piel en casi todo su cuerpo. Los pediatras buscaban alguna enfermedad viral hasta que dieron cuenta que sus 2 padres se habían contagiado de coronavirus. Inmediatamente la beba fue hisopada y efectivamente tenía COVID-19 y la reacción que tuvo en su piel se comprobó que era a raíz de la cepa P1. El director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, aseguró que la nena y su mamá ya fueron dadas de alta. Una niña que cursaba un cuadro infeccioso donde tenía una enfermedad a nivel de piel, un exantema maculopapular en tronco, en miembros inferiores y en cara, correspondía a un coronavirus donde la cepa también era la cepa P1. Entonces, la realidad ha cambiado y ha cambiado coincidentemente con esta variante. Estamos muy cerca de la frontera, tenemos allí a Rivera, que es un foco muy importante de los pacientes que vienen de la ciudad de Rivera y que cursan además en esa situación con Brasil al lado, ¿verdad? Entonces, el caso de esta niña corresponde a una madre y un padre que cursaban la enfermedad y estuvo internada, felizmente gracias al grupo de pediatras que en forma magnífica lo sospechó, y por otro lado la presencia del coronavirus en sus progenitores determinó que la enferma estuviera internada junto a su madre y luego fue dada de alta. Rafael Radi brindó la visión que tiene el GACH sobre el momento que atraviesa la pandemia y dijo que estamos en la situación más grave. En Uruguay, sin duda, todos los indicadores que tenemos, y podemos avanzar en el diagnóstico, indican que sí estamos en el nivel de situación o estado situacional más grave, incluyendo el más grave definido por parámetros de la OMS. Que eso tiene que ver con la transmisión comunitaria del virus y tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema sanitario. ¿Y en ese aspecto tiene mucho que ver la variante P1? Aún no. Estamos elaborando desde el GACH y con aportes del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Consorcio de Secuenciación Genómica y con datos del Ministerio de Salud Pública. En unos días tendremos un informe público que obviamente primero transmitiremos a las autoridades nacionales y a nuestro grupo interno y luego lo haremos público en nuestro sitio web del GACH, de Presidencia, para tratar de dar información lo más curada posible acerca de lo que se sabe de P1, lo que se especula de P1 y qué podemos esperar. Y en ese sentido le puedo decir que los datos que tenemos hoy es que a nivel nacional, esto es aportado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional, estamos en el orden del 13 al 15% de las cepas P1, mucho más intenso a nivel de la frontera. Prácticamente Rivera se está comportando como Brasil, 80% de las muestras que se han tomado, si bien no son un número muy elevado de muestras, presenta ya una diferencia significativa con el resto del país. Pero hoy la epidemia que estamos transitando, el momento evolutivo de la epidemia que estamos transitando en Uruguay,
no necesita acudir a P1 para explicarse. Se explica por el incremento exponencial de los casos a punto de partidas de una variedad de cepas, dentro de las cuales también está P1, pero hoy todavía no es la predominante, lo cual puede volverse la predominante en algunas semanas. También el integrante del Grupo Asesor Científico Honorario profundizó acerca de esta nueva cepa que circula en nuestro país. Esto es una epidemia que está teniendo un curso evolutivo más severo para el Uruguay en estos días. ¿Normal el curso o no? Esta es una de las formas de comportamiento de las epidemias. La aparición a lo largo del tiempo de variantes que empiezan a escapar al sistema inmune, que selectivamente se adaptan mejor al hospedero y por lo tanto se transforman en cepas ganadoras. Entonces, acá no hay una nueva biología. Esta es la misma biología que conocíamos, simplemente que tenemos más herramientas de diagnóstico molecular. Por eso estamos sabiendo en tiempo real qué variantes se van produciendo. Pero este es el curso evolutivo acelerado de la misma epidemia que intrínsecamente, por el tipo de virus que es un virus de ARN, implica el cambio y la adaptación permanente. Y ahí empieza la lucha de nuestro sistema inmune, asistido por las vacunas, con el cometido de neutralizar y evitar las cepas existentes y la aparición de nuevas cepas. Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública reclaman medidas para bajar la movilidad, pero no cuarentena obligatoria. Martín Ferreira, el presidente de la Federación, expresó que el sistema político polarizó la discusión de la cuarentena. Los números son difícilmente como entra CTI y no es la carrera cama de CTI contra los contagios, sino que tenemos que evitar que la población llegue a CTI porque los números son realmente altos los pacientes que fallecen cuando entran al CTI. Entonces no es una carrera a cuántas camas en el avance del virus, sino a prevenir esas camas y bueno, eso es lo que estamos planteando para proteger a la población, pero también para proteger al personal de salud que es escaso y está trabajando bajo un estrés físico y mental que estamos casi al límite. El presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública explicó que reclamar medidas para bajar la movilidad no implica pedir cuarentena obligatoria. Bueno, acá creemos que se está poniendo entre blanco y negro en la polarización del estatus político que la plantean de esa manera. No es ni blanco ni negro, no es una cuarentena total con la policía reprimiendo la calle, sino que se baje la movilidad al máximo y que haya ayudas sociales para esos ramas de actividad que cierran y para los trabajadores informales que no pueden salir a hacer el peso diario como lo hacen. Acá creo que el sistema político polarizó la discusión entre cuarentena sí, cuarentena no, y bueno, hay que trabajar en el medio y no en el blanco y negro que uno dice una cosa y otro dice, y en el medio está la población y estamos los trabajadores de la salud. La Cámara de Emergencias y Asistencia Médica extrahospitalaria, expresan que los mayores problemas por los que están atravesando son logísticos y de personal. Hemos tenido un incremento en las últimas, el mes pasado fundamentalmente y hace 3 semanas atrás. Ahora los llamados están descendiendo, propio también de la actividad de Semana Santa o Semana de Turismo. Por lo tanto, te diría que estamos en una actividad similar en este momento, en estos días, al año pasado. Jorge Díaz asegura que aun cuando los llamados aumentaron, no afectaron los tiempos de atención de casos urgentes. Sí estamos sufriendo un tema logístico en lo que hace a algunos a que nos tenemos que vestir para llegar a los llamados, en que después, en el caso de los llamados que atendemos con las ambulancias, la tenemos que desanitizar. Y bueno, y un tema que estamos viviendo todo el tema salud y que son el tema logístico de nuestro personal, ¿no? Y el personal está escaso. Realmente tenemos que hacer todas estos cambios y adaptarnos y requerir más gente porque mucha gente está en cuarentena. Por suerte, esa etapa esperamos irla terminando en la medida que nuestro personal ya, la mayoría, la primera dosis se lo dio y ya estamos en vías de la segunda. Solicitaron a ACE reducir los tiempos de espera en los hospitales. En algunos lugares en 15 minutos estamos dejando al paciente. Y en otros lugares, y depende del día y la hora, podemos estar 2 horas para dejar un paciente. Y hay discrepancias en la interna del Sindicato Médico del Uruguay tras la campaña presentada en el día de ayer. Un sector rechaza el temor como toma de conciencia y expresan que puede generar un daño mayor.
La discrepancia se planteó a través de un comunicado emitido por la agrupación Juntos, que integran las organizaciones Unión Gremial Médica, Médicos Independientes, Médicos por el Cambio, Estudiantes Independientes y Estudiantes por el Cambio. Si bien comparten el diagnóstico de sobrecarga en todos los niveles de atención del sistema de salud e insisten con extremar cuidados personales y vacunarse, marcaron discrepancia con la forma de comunicar. Se llevó a eso, a generar un poco de temor y de terror, que creemos que lejos de que pueda tener un impacto positivo, no lleve a mitigar el daño que se está efectuando a nivel de la población y que genere otro daño mayor. Por eso es importante medir el tono, pero no perder la firmeza, no perder los conceptos. Me parece que esto es fundamental. No hay que malinterpretar el comunicado en el entendido que estamos extremadamente preocupados. El desgaste sanitario es real. La situación de la que vivimos en todos los ambientes es real, pero creemos que el tono tiene que llevar a lograr una conciencia sin generar temor. Esta corriente de oposición a la agrupación Fosalva, mayoritaria en el sindicato médico, también advierte que la decisión de implementar la campaña de comunicación no se sometió a votación del comité ejecutivo. Estas decisiones no fueron sometidas al comité ejecutivo como tal. Lo que vemos como algo negativo en el marco que se tiene que dar los lugares de discusión de todos los actores, en este caso del Sindicato Médico del Uruguay, por salir como Sindicato Médico del Uruguay, y que no fue de esa manera. Y desde Cabildo Abierto evalúan convocar al Sindicato Médico a la Comisión de Salud por generar miedo en su campaña. Me parece que la clave está en eso, en seguir concientizando, y actores de la sociedad tan importantes como el sindicato médico creo que deberían jugar un rol importante en esa parte, en la parte de prevención, y no en la parte de una alarma que realmente consideramos que al día de hoy no existe. Imaginen ustedes que es lo que me hizo a mí de alguna manera impulsar un mensaje que publiqué ayer con respecto a que me interesa citarlos a la Comisión de Salud para que brinden las explicaciones. Me lo generó el ponerme en el lugar de una persona que está transcursando, pasando por la enfermedad, o una persona que está guardando un hisopado. ¿Cómo se siente esta persona con una alarma que no es real en un momento delicado de salud? Realmente me parece indignante en este sentido. Y ahora compartimos con ustedes el último informe del Sistema Nacional de Emergencias, actualizado hace un rato nada más. Este martes 30 de marzo se realizaron 17.864 exámenes de COVID-19 y se detectaron 1.664 casos nuevos de la enfermedad. La cifra de casos, aclara allí en el informe, puede variar, ya que desde el Ministerio de Salud Pública han sumado casos diarios con posterioridad del informe debido a atrasos en los laboratorios. Además, hoy se confirmaron 25 fallecimientos por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 953. Actualmente hay 20.070 personas cursando la enfermedad y 331 en cuidados intensivos. Estas cifras son la máxima cifra registrada desde marzo de 2020, desde que comenzó la pandemia. Más de 100.000 casos positivos llevamos desde que comenzó la pandemia, vale destacar este dato, y al día de hoy en los 19 departamentos se registran casos activos. Ese era el último informe del Sistema Nacional de Emergencias. Ahora les proponemos una primera pausa en la información y el regreso del capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. Damas y caballeros, como siempre, en PharmaShop tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en PharmaShop. Martes, jueves, los domingos también, hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en PharmaShop. Los martes, los jueves y los domingos también.
¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Debe ser cierto eso de que los uruguayos tenemos algo especial. Los uruguayos nos agrandamos frente a la adversidad. Un grupo de uruguayos juntos puede enmudecer al Maracaná. Sobrevivir a una cordillera. Y hasta controlar el coronavirus. Los Andes y la pandemia tienen mucho en común. La angustia, la incertidumbre, la impotencia es exactamente la misma que cuando caímos en la montaña. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuándo va a terminar? Muchísima incertidumbre. Y la única forma de salir adelante era y es todos juntos. Cuidándonos los unos a los otros. Siendo compasivos y solidarios. Superando avalanchas y olas de contagio. Picos nevados y gráficas que se disparan. A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo. Recuerdo como si fuera hoy cuando vinieron los helicópteros. Fue una emoción tremenda. Lo tengo acá grabado. Fue como cuando se confirmó lo de las vacunas. Y los helicópteros nos sacaron en tandas. Y las vacunas vendrán en tandas. Habrá que tener paciencia. Seguir cuidándonos un poco más. Ya falta poco para salir de esta pandemia. Tenemos que bajar los contagios para que la vacunación sea más efectiva. Y hasta que el último de los uruguayos esté vacunado... Hagamos solo lo imprescindible con los imprescindibles, como dice el GACH. Hoy más que nunca. Espalda con espalda. Todos juntos podemos cambiar esta historia. Los uruguayos juntos podemos mover montañas. Los uruguayos juntos podemos mover montañas. Podemos mover montañas. No hay que apostar. Podemos mover montañas. Podemos mover montañas. Hagámoslo juntos. Podemos mover montañas. Y como ya lo anunciábamos, compartimos con ustedes el capítulo deportivo porque Peñarol cerró su participación en el torneo Clausura con victoria ante Fénix por 3-1. Vemos el compacto de los goles de la última fecha del torneo Clausura. Cómodamente, 3-1, un partido en el que no se jugaba mucho. Fénix tenía que no recibir 5 o 6 goles para que no peligrara su clasificación a la Copa Sudamericana. Junto con Torque y Cerro Largo ya están en ese torneo, habrá que ver quién es el cuarto. Esto quizás sea lo positivo para Peñarol, haber descubierto un goleador como Agustín Álvarez Martínez, que de a poco parece quedarse con ese lugar allí en el corazón del área, algo que Peñarol no tenía últimamente, no jugaba con un 9-9, quizás hasta de los de antes. Esto es increíble, el error de Payas y de Barbosa, sobre todo Barbosa, que vean, retrocede, nunca ve al jugador de Peñarol. Después, en el segundo tiempo, lo sacó a los dos Carrasco para el complemento, después de ese error que aprovechaba Terán para el 2-0. Acá el error es de Peñarol en la salida. Exigido Giovanni González, exigido Gargano, Maxi Pereira que juega corto hacia atrás, Formiliano que no sale. Un cúmulo de errores. Lo aprovechó Mauro en Franco para descontar. Mirá, todos se pasaban la pelota, pero todos la pasaban mal. Y aprovechó el goleador para el 1-2. Y después un golazo de David Terán, casi juega bien la pelota Peñarol en el ataque, con Torres, con Terán, después Piquerés, parecía que se rompía la jugada, pero apareció una gran definición del goleador carbonero para el 3-1. Pues hubo una buena definición de Agustín Álvarez Martínez para un gol invalidado. Eso es posición adelantada de VAR, muy fina, muy difícil para el asistente. Pero acá el 3-1 entonces con el que ganó Peñarol, como decíamos, tiene gusto a poco en esta temporada, en la que no peleó apertura, tampoco el intermedio, tampoco el clausura.
y tampoco la tabla anual. Y está ahí esperando a ver qué pasa con su participación internacional. Partido que lentamente empezó a dominar Torque después de un mejor comienzo del Pata Blanca, pero a los 33 minutos Gabriel Chocobar, el argentino, ganaba de cabeza para el 1-0. La infracción sobre Cócaro, la expulsión, y eso fue fundamental para que definitivamente Torque dominara el partido. Más allá de algún intento con las variantes de Espinel, no pudo cambiar el rumbo del juego. Aquí Cócaro, que perdía el mano a mano con Meli, y después aparece Pichichilo para el 2-0. El armenio Joaquín Bogosian, que a sus 33 años dijo: aquí termina mi carrera, y se despidió. Y también Macaluso, que pasando los 40 dice basta, y que así se despedía. Entonces, momento muy emotivo que tuvo el inicio del partido con estos dos futbolistas que dejaron lo último dentro de una cancha. El gol de Wanderers abriendo la cuenta por intermedio de Mauro Méndez. El 1-0. Y después, creo que Mauro Méndez le pega la pelota en la mano, es penal, claro. Y José Luis Tancredi tenía que golear y después esperar otros resultados. Y el equipo de Fossati entonces que queda por el camino en esta posibilidad de llegar a Copa Sudamericana. Al minuto, Nicolás Rodríguez con ese centro que nadie desvía, se mete en el segundo palo para el 1-0. Cuando se terminaba el primer tiempo, llegaba el segundo, Nicolás González, el 2-0 para River. Y en el final del partido, un gol tras otro, llegó el descuento de Fabricio Fernández para Progreso con ese remate largo contra el palo derecho. Minuto 82, descontaba el gaucho. Matías Alonso iba a llegar de penal, penal del arquero es claro. El toque justo en nombre de River se lo llevó por delante, no precisamos VAR ahí. Alonso que marcaba el 3-1. Y en el último instante llegó Martín Marta, en el minuto 93, para el definitivo 3-2 a favor de River. Lo que tiene que ver con esta última fecha. Les recordamos que Rentistas y Liverpool juegan la semifinal del campeonato uruguayo este miércoles a las 20 horas en el Centenario. El ganador se enfrentará a Nacional. Pasamos al plano internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, relevó este martes a la cúpula de las Fuerzas Armadas, un día después de destituir al titular de Defensa en el marco de una amplia reforma ministerial decidida bajo críticas por su gestión con la pandemia. Los pedidos de renuncia del mandatario brasileño se dan en el marco de una amplia reforma ministerial decidida bajo críticas por su caótica gestión de la pandemia de coronavirus. La sustitución del general Edson Pujol del Ejército, del almirante Ilques Barbosa de la Marina y del brigadier Antonio Carlos Bermúdez de Aeronáutica fue decidida en una reunión en Brasilia, con la presencia del ministro de Defensa Braga Neto y el exministro Fernando Acevedo e Silva, según anunció la cartera en un comunicado. El Ministerio de Defensa no informó los motivos de la decisión, sin precedentes en la historia de Brasil. Los analistas estiman que se debe al descontento de los tres comandantes con la destitución al frente de la cartera del general Fernando Acevedo e Silva, reticente a los intentos de Bolsonaro de politizar las Fuerzas Armadas. El ya exministro dijo al anunciar su salida que durante su gestión logró preservar las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado. El ministro general estaba incomodado con la necesidad de respaldar formalmente las actitudes del presidente Bolsonaro cuando usaba al ejército para sus actividades políticas, escribió en el diario O Globo el columnista Merval Pereira. Uno de los que serán relevados, el general Pujol, dijo en una transmisión el pasado mes de noviembre que los militares no quieren ser parte de la política ni que la política entre en los cuarteles. Los nombres de los nuevos comandantes aún no fueron anunciados. Bolsonaro, un ex capitán del ejército, declarado admirador de la dictadura militar en Brasil, colocó desde su llegada al poder en enero de 2019 a militares
militares en puestos clave del gabinete y de escalones inferiores del gobierno. Los cambios en defensa son parte de la reforma lanzada el lunes por Bolsonaro, que hace 2 semanas ya nombró al 4º ministro de Salud en un año, el cardiólogo Marcelo Queiroga, en lugar del general Eduardo Pazuello. Bolsonaro enfrenta una presión creciente por parte de sus aliados en el Congreso, que reclaman cambios de rumbo en medio de su cuestionada gestión de la pandemia, que ya causó la muerte a más de 313.000 personas en Brasil. Estados Unidos y 13 aliados reclaman transparencia por informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID-19 en China y sus consecuencias. Estados Unidos y 13 aliados expresaron este martes de forma conjunta su preocupación por el informe respaldado por la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID-19 e instaron a China a brindar acceso completo a los expertos. Nos unimos para expresar preocupaciones compartidas en relación al reciente estudio apoyado por la OMS realizado en China, afirman en un comunicado los gobiernos de Estados Unidos junto con sus aliados como el Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur. La nota indica que la misión respaldada por la OMS en China se retrasó significativamente y no tuvo acceso a datos y muestras originales y completos. Es fundamental que expertos independientes tengan acceso completo a todas las personas, animales y datos ambientales, investigaciones y personal involucrado en las primeras etapas del brote, que sean relevantes para determinar cómo surgió esta pandemia, añade el comunicado sin criticar explícitamente a China. Los países signatarios dicen además compartir estas preocupaciones no solo para el beneficio de aprender todo lo que podamos sobre los orígenes de la pandemia, sino también para abrir un camino hacia un proceso oportuno, transparente y basado en evidencias para la siguiente fase de este estudio, así como para próximas crisis de salud. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, acusado de haber sido demasiado complaciente con China, endureció el tono este martes y se declaró dispuesto a enviar a expertos a investigar la hipótesis de que una fuga de un laboratorio provocó la pandemia, una afirmación defendida por el expresidente estadounidense Donald Trump. Adhanom afirmó sorpresivamente que esa hipótesis requiere investigaciones adicionales, probablemente con nuevas misiones con expertos especialistas, lo que estoy dispuesto a desplegar, aseguró el director de la OMS. Compartimos con ustedes más información del mundo en el siguiente compacto. Estimaciones del fundador de Microsoft, el pronóstico del avance del retorno a la normalidad depende en gran medida de cómo evolucionen las vacunas en el mundo. En ese sentido, la estimación que hace es que recién a finales de 2022, cuando el sistema de las vacunas funcione y se haya inmunizado a toda la población, regresará la vieja normalidad. Hace unos meses, el empresario admitió que la fundación que él dirige junto a su esposa Melinda financia la producción de 7 vacunas con el objetivo de que alguna de ellas pueda contener la pandemia. Irán advierte que no detendrá el enriquecimiento de uranio al 20% si Estados Unidos no levanta las sanciones. Un alto cargo añadió que Teherán reduciría aún más sus compromisos del acuerdo nuclear del 2015 y que Washington se está quedando sin tiempo. Desde la llegada a la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos e Irán se encuentran en un tira y afloja, con ambas partes negándose a ceder para reactivar el pacto. Retomamos la información nacional. La Intendencia de Montevideo anunció que a partir del próximo jueves 1 de abril aumentará el precio del boleto en el transporte público. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de la medianoche del jueves. La Intendencia de Montevideo informó que el viaje común con tarjeta STM costará 36 pesos, 3 pesos más que antes, y si se paga en efectivo el precio sube 4 pesos y llegará a 44. El viaje de 2 horas aumentará 55 pesos con pago electrónico y 66 pesos en efectivo. El boleto de estudiante categoría A aumentará de 18,50 a 20 pesos, el categoría B de 25,90 a 28 pesos. El céntrico pasará de costar 22 a 24 pesos mediante la STM y de 29 a 32 pesos en efectivo. Para jubilados y pensionistas A y B no se ajustará el boleto. El director de movilidad de la Intendencia, Pablo Intamusu, dijo que la adecuación de las tarifas se produce luego de 15 meses sin sufrir variaciones y por debajo de la inflación. Estas fueron decisiones políticas que se fueron tomando, pero bueno, siempre está la presión de los costos que van aumentando
y si la tarifa no aumenta, lo que aumenta es el subsidio. Y bueno, ni que hablar con las condiciones actuales de la pandemia. Pero lo que te quería decir es que estas medidas tarifarias son más estructurales y todo lo otro que es coyuntural y es de la propia situación que estamos viviendo en el país. No hay nadie en el país que hubiera podido absorber el impacto que fueron durante el año 2020 haber perdido 75 millones de boletos, ¿verdad? Por otro lado, el jerarca anunció la creación del boleto ABC, que beneficiará a 150.000 personas usuarias de la tarjeta Uruguay Social, y la devolución de 3 pesos a los usuarios frecuentes. Que son realmente quienes sostienen el sistema de transporte, ¿verdad? Sí, claro. Alguna vez se habló del boleto trabajador, boleto obrero, y bueno, de alguna forma el sistema ya tiene este beneficio para quienes viajan por lo menos dos veces en el día, estos 40 viajes que representan ese usuario frecuente, que en esta modificación tarifaria también les vamos a hacer otro guiño más y vamos a estar, en lugar de devolviendo 2 pesos por boleto, a ese usuario frecuente le vamos a estar devolviendo 3 pesos. Uruguay es el país que aplica más dosis por día en América Latina, con un 0,88 dosis por día cada 100.000 habitantes. Supera a Chile y a Brasil en inoculaciones diarias. Uruguay dio 0,88 dosis por cada 100.000 habitantes, le sigue Chile con 0,86 y Brasil con 0,27 dosis diarias. Así lo indica el mapa de A World in Data, que compara el ritmo de vacunación en el mundo. Además, Uruguay también supera el ritmo diario de Estados Unidos, que dio 0,82 dosis diarias. En el mundo, nuestro país se encuentra en segundo lugar, solo superado por Emiratos Árabes, con 1,1 actos vacunales por día. Sin embargo, si analizamos los datos de vacunas administradas cada 100.000 habitantes en los distintos países, Israel va a la cabeza con 115 dosis cada 100.000 personas. Le sigue Emiratos Árabes con más de 82 y Chile con casi 52. Sigue la investigación por parte de ACE por las vacunas, las 800 dosis de la vacuna de Sinovac perdidas en Canelones. El director departamental de salud dijo que mañana podría haber novedades al respecto. Sí, es una gran pena, digo, un inconveniente importante, y se está evaluando por parte de ACE a ver las cuestiones de responsabilidades, sin duda, ¿no? Es un tema funcionarial que está previsto mantener la cadena de frío estrictamente, como se requiere en todo proceso de vacunación. Y bueno, se está evaluando los distintos aspectos como es una cadena, los distintos eslabones, por decir de alguna manera, como se fueron cumpliendo las etapas. ¿Hubo fallas en el protocolo? Y probablemente haya habido alguna dificultad en algún punto, algún inconveniente, que lo que se está evaluando todavía no tenemos cómo saberlo, porque lo está manejando ACE básicamente, y nosotros nos enteraremos lógicamente, pero una vez transcurridos los días. Se maneja que fue un médico precisamente que recibió la vacuna. Usted como profesional y como responsable del ministerio, ¿qué opinión tiene? Sí, en general las vacunas llegan, según los horarios de asignación, llegan en la madrugada y muchas veces van a lugares donde hay guardias médicas, personal de salud y a su vez personal de custodia correspondiente. Sí, yo creo que en esto, habrá que evaluar bien cómo fue la causal determinada, porque creo que en esto el cuerpo médico y la salud en general está muy encolumnado en temas de vacuna. Debe haber sido algún inconveniente, algo no previsto probablemente, pero ya les digo, vamos a tener que irlo viendo de acuerdo a las investigaciones que haga ACE. Es un tema sensible, ¿no? La sociedad se sacudió, ¿no? Porque justamente se están precisando vacunas. Canelones era uno de los departamentos que menos vacunación tenía hasta el momento. Sí, claro, sí, siempre pega esto, es como un gol en contra hablando futbolísticamente. Coincidió, aparte, hoy hablábamos con el día del lamentable accidente del helicóptero en Rocha, que también llevaba vacunas, entonces se duplicó un poco la afectación de ese tipo, pero bueno, estas cosas son para aprender, son estrategias nuevas, tal vez algún eslabón que no estuviera del todo firme, asegurarlo más, trabajar en ese sentido, mirar para adelante y seguir trabajando. En el departamento de Rivera se intensifican los controles en rutas y caminos por Semana de Turismo. También se instalaron nuevos puestos de control. ¿A dónde va, Cosero?
voy para Tranqueras, que vengo del estancia. Ah, del estancia. Sí. Y como es típico en Semana de Turismo, también el departamento de Rivera está intensificando los controles principalmente en las rutas a nivel departamental, colocando una nueva estación de control sobre Ruta 30 en los accesos de Tranqueras. Se han intensificado los controles en toda la franja de frontera, desde Masoller hasta la zona de acción de Bichadero. Son puestos móviles que van a estar instalados sobre la Ruta 30, en lugares de forma aleatoria y en horario de forma aleatoria. Hoy, por ejemplo, en la mañana estaban instalados en los accesos de la ciudad de Tranqueras y van a estar, ese puesto va a estar rotando a lo largo de toda la Ruta 30 hasta lo que es la localidad de Masoller. Por otra parte, se han intensificado un poco también los controles por la Ruta 27, además del puesto fijo que tenemos allí por Batoví y bueno, el puesto fijo que tenemos acá en Curtiseira. El trabajo que está a cargo de efectivos del Ejército se está realizando con normalidad. No se ha verificado ningún inconveniente hasta el momento, según informara el teniente coronel Alejandro Franco. Además del control vehicular y de personas, se desestimula el campamento en una zona protegida como la del Valle del Lunarejo. Bueno, en esta oportunidad se agregan las tareas del control de todo lo que tiene que ver con la caza de la fauna autóctona y también todo lo que tiene que ver con el armamento de las personas que andan cazando, que por ahí tengan todo en regla. Inspectores de Canelones realizaron más de 200 inspecciones y clausuraron 7 locales. Expresan que la fiscalización es permanente. Entre el día viernes y la noche de ayer se realizaron más de 200 inspecciones con 17 intervenciones que tuvo que realizar la Intendencia de Canelones, producto de haberse constatado diversas irregularidades en locales comerciales, también algún establecimiento deportivo, cancha de fútbol 5 básicamente, procediéndose a 7 clausuras en La Paz, Las Piedras, Progreso y Toledo. Destacar que el acatamiento y las exhortaciones realizadas tanto por el Gobierno Nacional el día 23 de marzo a través del comunicado y el decreto que se emitió, el SECOE departamental y las diversas instancias que hemos tenido de comunicación exhortando a la población a pegarse a las recomendaciones, ha sido buena si tomamos en consideración el número de inspecciones realizadas y la cantidad de intervenciones efectivas que se realizaron. Otro detalle en particular que hubo que disuadir fue un campamento, 2 campamentos en realidad, en el río Santa Lucía, en diversas bajadas, tanto en Paso Pache como en Paso Cuello, donde se conversó con quienes estaban acampando, un total de 12 carpas con 6-7 personas en cada caso, cada una. Lo entendieron, lo comprendieron y de inmediato procedieron a retirarse. Tenemos una fiscalización permanente tanto en los espacios públicos departamentales, como en este caso que se produjo por producto de una denuncia de particulares en un predio particular, pero bueno, la verdad que el acatamiento fue bueno también y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Tenemos 7 equipos de 24 horas por día en el departamento, son más de 100 funcionarios desplegados a lo largo y a lo ancho del departamento de Canelones. Esto triplica la cantidad de funcionarios que habitualmente tenemos trabajando, para que el operativo Semana de Turismo se realice de la manera más exitosa posible. Evalúan demanda penal contra una mujer que incumplió la cuarentena en Cerro Largo. Creen que sería el origen del brote en el hogar de ancianos. Quienes están al frente del establecimiento comprobaron, cámaras mediante, que una mujer no respetó la cuarentena y estuvo en contacto con uno de los adultos mayores allí internados. Un acompañante, COVID positivo, el marido internado grave, sí, no cumplió con la cuarentena y fue al hogar. Esto es la semana pasada, ¿verdad? Entonces, tenemos la filmación, tenemos algún diálogo y lo vamos a comprobar y comprobar más de una vez. Y bueno, yo creo que aquí hay que hacer cosas en serio. O las hacemos en serio o jugamos a que hacemos en serio. Yo creo que hasta amerita demandas judiciales, ¿no? Yo creo que no podemos estar con el ¡ay, qué horrible, qué barbaridad, qué espantoso! No, somos viejos ya para que no nos pasen por entre los caños usando los términos futboleros. Entonces, no.
Destacan el esfuerzo realizado durante la pandemia para el normal funcionamiento del hogar. Todo un año ha funcionado así el hogar con óptimos resultados y que no vengan ahora así, justo en el peor estado, en la peor situación, que vengan a tirar todo un esfuerzo, todo un trabajo, toda una responsabilidad, todo un cariño por los internos. No puede ser que lo tiren así por la borda, ¿no? Desde la comisión administradora se exige, bueno, la que es justicia para lo que ha hecho esta mujer con su actitud irresponsable, sí. doctor. Y enseñar. Y bueno, que esto quede como ejemplo y que enseñe, a que enseñe que hay gente con la que no se juega, ¿verdad? Hay gente con la que no se juega. Estamos grandes ya para que jueguen con nosotros así. La comisión directiva que administra el hogar se reunirá en carácter de urgente. Llamaremos a una reunión urgente de la directiva y ahí vamos a tomar las medidas. ¿No se descarta una denuncia penal? Claro que no, fue lo primero que pensé. 7 personas fueron condenadas a prisión y otras 2 con medidas preventivas por la incautación de más de 600 kilos de cocaína. En el total de los allanamientos se detuvo a 15 narcotraficantes paraguayos, brasileños, cubanos y uruguayos. El trabajo de vigilancia se había iniciado en agosto. La policía y la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Mónica Ferrero, seguía la pista de un grupo criminal que pretendía ingresar al país para luego enviar presumiblemente a Europa un gran contenido de cocaína. Este sábado, ese trabajo culminó en la realización de 18 allanamientos simultáneos en Montevideo, Rivera, Canelones, Tacuarembó, Artigas y Río Negro. Tras esa acción que requirió la participación de varias unidades policiales y la División de Investigaciones de la Armada, fueron detenidas 15 personas y se incautaron 606 kilos de cocaína, 8 vehículos, armas, $100.000 en efectivo y una lancha. La mayor parte de la droga se incautó en Ciudad de la Costa, donde estaba la embarcación a motor que los investigadores presumen que utilizarían para abordar un barco de carga en alta mar y colocar en un contenedor la cocaína. Esta estrategia, conocida como infectar una carga, busca aprovechar las credenciales de un contenedor con contenido lícito para transportar grandes cantidades de droga y así evadir los controles. Días antes, los delincuentes habían mantenido conversaciones en las que quedaba clara su intención de llevar la droga a alta mar, lo que llevó a accionar los allanamientos. De los 15 detenidos inicialmente, 7 fueron condenados con penas de hasta 5 años y 11 meses de prisión, luego de que llegaran a un acuerdo con la Fiscalía en la que admitían su participación en el hecho. 2, en tanto, fueron imputados por narcotráfico y enviados a prisión preventiva por 90 días hasta que sean llevados a un juicio oral. 6 personas, entre los que había un menor de edad, fueron puestos en libertad. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 43.20 a la compra, 45.40 a la venta. Euro 49.43, 54.76. Real 6.82, 8.82. Peso argentino 0.06, 0.56. Unidad indexada 4.8862. Unidad reajustable 1.336,92. Les proponemos una última pausa en la información y enseguida volvemos. Damas y caballeros, como siempre, en Farmashop tocan los descuentos. Hay descuentos en Farma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en Farmashop. Martes, jueves, los domingos también, hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Farma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en Farmashop. Los martes, los jueves y los domingos también. Suscribirse a El País ahora es mucho más fácil. Lo haces desde tu celular, sin tarjeta de crédito y sin